¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con cómo se distribuye el ingreso en la Argentina. Y en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? Porque las estadísticas están mostrando un fenómeno que no se conocía en la Argentina desde hace muchos años a esta parte. Se está hablando de un 7% de desocupación en el país, aproximadamente, un punto más, un punto menos, una coma más, una coma menos. Y se está hablando de casi el 40% de pobreza. Por lo tanto, muchos de los que trabajan son pobres. Por lo tanto, se están pagando malos salarios. Por lo tanto, hay algo que corregir desde el punto de vista del funcionamiento de nuestra sociedad, porque en su momento, bueno, históricamente el trabajo dignificaba. Hoy parece que ni siquiera el trabajo dignifica o resuelve la dignificación de lo que significa poder enfrentar la vida de un trabajador y su familia. Es un tema que vamos a estar conversando con el doctor Adán Costa Rotela. Él es constitucionalista, pero también es especialista en materia de lo que tiene que ver con la cuestión laboral. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de los sindicatos fundamentalmente, de las reivindicaciones de los trabajadores en general, sobre las cuales no se escucha mucho? Yo por ahí escucho a algunos gremios vinculados al Estado protestar o llevar adelante paros o llevar adelante una serie de medidas de fuerza. Pero en el ámbito privado es muy difícil encontrar una acción gremial que se traduzca en paro. Fundamentalmente lo que se está planteando es conservar los puestos de trabajo. Y esa coyuntura no es solamente una problemática de la Argentina, es una problemática mundial. Por lo tanto, tenemos que ver desde el punto de vista legal qué es lo que está pasando en ese sentido y qué se puede hacer para abordar un futuro que signifique inclusión en la Argentina. Porque la distribución del ingreso en este momento no es inclusión. Patricia Grau, muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Bueno, mis temas hoy absolutamente ligados a lo que estás hablando, con invitados que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con inclusión, y justamente uno de los informes, hablamos con la ministra Frana, habla de todo esto y de la coyuntura y de las historias que se están tejiendo dentro de lo que es la sociedad. Sí. Bien, no sabías nada de lo que yo iba a abordar. No, para nada. Bueno, aclarémoslo, es pura coincidencia. Una semana. Bien, vamos al primer anticipo de Matías Batista. Hola Héctor, Pato, muy buenas noches para ustedes y para la audiencia. Los temas que vamos a tratar hoy tienen que ver, en primer lugar, con una primer medida importante y un primer espaldarazo que recibió el equipo económico de gobierno, en este caso de Sergio Massa, que está vinculado a la renovación y el canje de deuda que llevó adelante el gobierno con relativo éxito, o diríamos un importante éxito. Así que ese va a ser el primer tema que vamos a tratar en el día de hoy. Bien, perfecto, Matías, muchas gracias. Vamos al primer informe, o al informe, al anticipo de Hipólito Ruiz. Hipólito. Hola Héctor, muy buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de la problemática de la recolección de residuos sólidos en la ciudad de Santa Fe. Vamos a estar hablando con el concejal Guillermo Jerez, que es de Barrio 88, que tiene algunas iniciativas presentadas al respecto y que nos va a contar cómo está la problemática hoy en la capital provincial. Muy bien, Hipólito, muchas gracias. Segundo anticipo que podemos hacer, Patito. Bueno, el segundo anticipo es específicamente la cuestión inclusiva. Los chicos con discapacidad que tienen que ir a la escuela, sentir ruidos. Bueno, una genial idea que tuvieron desde la asociación Econexo para evitar los ruidos en las escuelas. Bien, muy bien. Vamos a ir a una breve pausa y ya estamos con ustedes. Bien, relacionamos el nombre de nuestro programa, lo que se viene, con los aspectos relacionados, vinculados al tema de la innovación tecnológica, a través de este informe presentado de esta manera. Sancor Seguros, estamos.
El crecimiento del parque científico se traduce en la radicación de una nueva empresa. Con ese motivo, se firmó el contrato de incubación. El emprendimiento es un negocio tecnológico de la empresa Interdata Software. Se brinda servicios de consultoría y desarrollo de software a medida. Mapa del trabajo en Santa Fe. El ejercicio analiza la situación del empleo privado en la capital provincial y su zona de influencia. Contempla informes técnicos aportados por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Unión Industrial de Santa Fe, el Centro Comercial de Santa Fe y el Observatorio Demos. Novedades entre las empresas radicadas en el Parque Tecnológico Litoral. Clorar, Sociedad Anónima e ITEC se vinculan para el escalado de tecnología innovadora. Clorar Ingeniería construye el primer prototipo a escala industrial de un reactor electroquímico. Está destinado a la fabricación de nanosheets de grafeno, cuya tecnología fue desarrollada en los laboratorios de YPF. Jornadas internacionales de jóvenes emprendedores. Tu proyecto puede ser inscripto antes del 31 de agosto. Nuestra red emprendedora 2022 es organizada por UNL y Full y es auspiciada por Banco Credit Coop. En la ciudad de Santa Fe, en la sede del Paraninfo de la UNL, se desarrollará Ella Hace Historia. La actividad prevé para el 24 de agosto Impulsa tus redes sociales y para el 25 Metas y Salud Financiera. Son 2 cursos a modo de capacitación gratuita y presencial. Bien, lo saludamos al doctor Adán Costa Rotela. Adán, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, decíamos que vos sos constitucionalista por un lado, pero tenés una especialización en temas laborales. Y después de la presentación que hicimos del programa, me parece que la pregunta es, ¿dónde quedaron los derechos laborales, no? ¿Dónde quedaron los derechos de los trabajadores? Por ahí escuchamos alguien que habla de sus derechos, no, mis derechos, eso, pero los trabajadores en una acción conjunta no tienen una defensa de los derechos desde hace mucho tiempo. Y esto obedece de alguna manera a que nos permitamos hacer una pregunta más general que por ahí abriría el juego a una de estas respuestas, que es lo que estás enunciando, que tiene que ver con, es decir, una sociedad debe preguntarse permanentemente cómo, en qué condiciones, cuál es el modo en que produce y distribuye la riqueza que genera. Es una pregunta general, parecería algo como en abstracto, pero en realidad, respondiendo a esta pregunta, podemos encontrar muchas de las cosas que nos pasan. Y esas cosas que nos pasan y que nos duelen, que nos agreden, que nos generan violencia en términos materiales, en términos culturales, en términos simbólicos. La violencia son, en ese sentido, no llegar a fin de mes, no poder cumplir con responsabilidades parentales en relación a nuestros hijos, no cumplir fundamentalmente satisfacciones y necesidades, derechos, a pesar de tener trabajo, a pesar de tener un trabajo, y hay que ver un poco el tema del trabajo, de qué trabajo estamos hablando, porque eso también claro, nos puede dar algunas... Si tenemos un trabajo formal, si tenemos un trabajo informal... Si tenemos un trabajo registrado... Si la familia también trabaja uno o trabajan los dos, que hoy en día trabajan los dos. Trabaja uno, trabaja dos, si el trabajo está bajo una condición de formalidad, si el trabajo está autogenerado, también. Es decir, el trabajo de la economía popular, que a veces se invisibiliza, a veces muchas veces vemos que en los medios de comunicación se estigmatiza a determinado tipo de trabajo o determinado tipo de acciones, digamos, de política pública que está intentando mirar esa situación. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo a esta pregunta como disparador, necesariamente tenemos que responderla en clave de proceso histórico. Es decir, no tenemos una respuesta, digamos, de la coyuntura si no miramos un poquito para atrás. Una de las especialidades que yo tengo en la universidad es la historia, enseño historia, y me gusta datar los procesos. Pero en este caso no lo vamos a datar
mucho en el tiempo. Quiero situar un punto que por ahí puede ser interesante. La segunda mitad del siglo XX. En general, en el mundo se fue generando esta idea del Estado benefactor, ¿sí? el welfare state, que de alguna manera se tradujo con los primeros gobiernos, el primer gobierno peronista, que para darle una, digamos, una relación fáctica, ¿no? Que encontró que el trabajo podía rodeársele de derechos. Sí. ¿Sí? Y estos derechos implicaban fundamentalmente una valoración que detrás de ese trabajo se organizaba la vida, se organiza, lo digo justamente para preguntarnos hoy si sigue siendo organizador de la vida, y atrás de esto estaba algo que mencionaste en tu introducción, es decir, la dignidad. Es claro. decir, que eso, el derecho, como se plantea. El derecho y la dignidad que están vinculadas a algo muy sagrado en todos los seres humanos que vivimos en una sociedad vinculados, cada uno con nuestra particularidad, nuestra singularidad, pero en ese sentido. Digamos, situando en el tiempo, digamos, hacia la primera mitad de la década del 70, de alguna manera esto se puso en cuestión. Es decir, esta incorporación del trabajo en función a derechos y toda la organización de protección, porque obviamente desde el punto de vista legal, el derecho constitucional, tratados internacionales, pactos económicos de derechos sociales, lo que denominamos el derecho constitucional convencional, es decir, que se incorpora a la Constitución en la reforma del 94, con jerarquía. Digamos, es decir, hay un pool de derechos muy importantes que protege justamente esta idea del Estado con derechos, el trabajo con derechos. A partir del 75, esto, de alguna manera, la relación entre lo que se llama, ¿qué es distribución? ¿Qué es la distribución? Es en una torta, digamos, la cuota parte que le corresponde a los trabajadores y la cuota parte que le corresponde a los tenedores, los dueños del capital. El capital Bien. Y el trabajo. Bien. Hacia el 75 llegó a una situación simétrica. 50 y 50. 50 y 50, que lo decimos hasta casi, digamos, con cierta añoranza. Es decir, ¿qué implica? Que es una sociedad que está mirando una simetría en esa distribución. Esto se empezó a resquebrajar. Claro. Bueno, allí lo que tenemos, vos mencionás 1975, lo que tenés son los últimos convenios colectivos de trabajo, sobre los cuales uno puede llegar a decir que quedaron en la prehistoria respecto de cómo es el trabajo en general, pero tal vez los derechos estaban representados en ese concepto, estaban contenidos. Sí. Hoy en día eso prácticamente es historia y no es lo que se discute fundamentalmente desde el punto de vista laboral. Es más, te diría, no se discute respecto de la distribución del ingreso para el empresario y para el trabajador en términos de mitad y mitad o cuota parte distinta, sino que hay un sector que decide cuál es su ingreso y lo impone a la sociedad. Es así. Es justamente ese es está en el meollo de la cuestión entender esto, que en definitiva un sector con poder simbólico de imposición en la sociedad, porque de alguna manera estamos viviendo una sociedad democrática, digamos, en términos actuales. Formales. Sí, una sociedad democrática que de alguna manera la soberanía popular se ejerce a través del voto y de alguna manera sentamos a representantes nuestros con nuestra valoración de un lado y de otro, lo que nos guste por un lado, para el otro. Y esto debería, digamos, monopolizar el eje de las decisiones de política pública. Pero estos sectores no son democráticos, es decir, pero tienen un enorme poder de imposición y ¿qué capacidad tienen de definir? Políticas públicas, políticas fiscales y fundamentalmente deciden esto. ¿Cuál es el margen de renta, de ganancia que yo voy a tener en desmedro de ese otro sector? Uh-huh. Esto es clave poder entenderlo porque... Sí, habría que entender una cuestión más, si me permitís. Sí. Digo, para historizar y ver un poco de dónde vienen estos temas que son cíclicos.
Correcto. De cualquier manera, hay un concepto por allí que se discute en las empresas en el momento en que hay un aporte distributivo. Suponte, un aporte a la asignación universal por hijo. ¿Cuál es la discusión del poder? ¿Cómo me hago de esa guita? Esa es la discusión. No hay otro aspecto para ver si a través de eso podemos incluir, qué responsabilidades asumimos. No, ¿cómo me hago de ese dinero? Esa es la discusión que en todo caso cada uno de los sectores que intervienen en el mercado plantean. El debate es ese. Y ahí está un poco la clave para entender justamente esto. ¿Qué margen de ganancia tengo? ¿Qué poder de imposición tengo? En sociedades, digamos, complejizadas como las nuestras, el poder de la comunicación para instalar debates que no son, digamos. Porque quizás estos debates que se discuten dentro del poder político, dentro de los sindicatos, esto se discute, la paritaria, es la manera que fundamentalmente los trabajadores tienen de establecerse de par a par con la patronal, con los sectores empresariales, para definir, bueno, justamente esto, cuál es la parte que te toca, cuál es la parte que nos toca a los trabajadores, cuál es la parte que le toca a los tenedores del capital. Bueno, ahí está un poco el asunto, porque a veces comunicacionalmente estas cosas se esquivan y se presentan distinto. Uh-huh. Y acá es muy importante la conciencia del problema en la sociedad, porque el problema es de la sociedad, siempre es la sociedad la que tiene. Digo, no es la responsable, porque digamos, cada parte, cada actor, cada agente en la sociedad, cada uno con su palabra, ustedes en la comunicación, tiene su cuota parte de responsabilidad. Pero la sociedad siempre tiene que poder comprender. El tema es cuando hay gato por liebre, es decir, te pongo este debate, pero en realidad lo que está atrás está esto. Entonces es muy difícil poder establecer algunos mojones que nos digan, bueno, a ver, nos ponemos de acuerdo como sociedad para distribuir de un modo justo, equitativo, esta gran claro, principal distribución. Resuelto ese tema, la sociedad sería mucho menos violenta. Una cuestión que evidentemente no está en la comprensión de quienes tienen un único fin, que es acaparar. Planteada esa cuestión, yo lo que veo es que, a ver, los convenios colectivos de trabajo de los cuales nosotros hablábamos tienen que ver con un sistema productivo. Y lo que hoy es el sistema productivo es bastante distinto del que ya era, y lo que viene de manera inmediata es una transformación todavía mucho más profunda. Por lo tanto, los resortes que permitan que haya algún grado de equidad para el presente y para el futuro no van a ser nada sencillos. Hay una autora que a veces yo la cito en clases, que es Viviane Forrester, que tiene un libro que se llama El horror económico. Le aconsejo que la busquen, la googleen, quienes están escuchando este programa, porque fundamentalmente una de las cosas que está planteando es el fin del trabajo como lo conocemos, en esta forma de estructurar relaciones sociales, es decir, trabajo en función a horarios, trabajo en función a determinados requerimientos, de presencialidad, o sea, hoy tenemos acá en la mesa la inteligencia artificial. Claro. Uh-huh. Es decir, por supuesto, si nosotros, es un punto a tener en cuenta eso con el tema de trabajo. La inteligencia artificial que de alguna manera se incorpora fundamentalmente en un espacio en donde el trabajo humano tiene mucho para hacer. Yo pensaba cuando venía para acá, sí, por supuesto, no sé, ya no vemos más afiladores. No. Que para el cuchillo en la cocina pueda cortar mejor. Por supuesto, la tecnología siempre va incorporando respuestas. El tema es cómo, desde el mundo del derecho, desde el mundo de la conciencia en lo social, de que tengamos cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad, es, independientemente de la metodología, ¿cómo podemos hacer para no perder esa dignidad? Uh-huh.
Hay Por una... eso pareciera como un mensaje, de alguna manera, como muy general, pero en realidad eso es lo que en definitiva se transforma en práctica social, porque lo importante es la práctica social. La práctica social de lo concreto es lo que hacemos todos los días. Y es ahí en donde tenemos que estar a la altura, de alguna manera, de ver por dónde viene el problema, ¿sí? Bien, estamos conversando con el doctor Adán Costa Rotela. Para cerrar el bloque, yo lo que también me parece importante plantear es una cuestión que está vinculada con, no solamente con la evolución científica y la evolución tecnológica, sino con el hecho de que si hubiera una evolución en términos de paridad, si lográramos equilibrar un poco nuestra sociedad, el funcionamiento de nuestra sociedad en función de ingresos, ese 7% del que estamos hablando que no tiene trabajo y al cual la gente por ahí lo manda a trabajar y trabajando tampoco resuelve el problema, lo que necesitamos es que una sociedad más igualitaria le va a resolver el problema del trabajo, ese 7% que hoy no lo tiene. Y de eso tenemos que ser conscientes, tenemos que construir una sociedad de convivencia, como planteaba el doctor, más solidaria, sin que sea desde la institucionalidad ese planteo de solidaridad, sino que sea una cuestión de hecho, de voluntad social, de voluntad individual y colectiva por cambiar la situación. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Bien, vamos a iniciar nuestra ronda de contactos con quienes aportan al programa. En este caso, Matías Batista, su primer informe. Mati, te escuchamos. Bien, como decíamos al inicio del programa, el gobierno y el equipo económico recibió un espaldarazo muy importante esta semana con un canje de deuda que tenía vencimientos en agosto, octubre y septiembre. En estos 3 meses que vienen, agosto, septiembre y octubre, había un vencimiento muy importante de deuda cada uno de los meses que tenía una dimensión realmente enorme. Se logró renovar esos vencimientos y trasladarlos para el año que viene, para el mes de junio, julio y agosto del año que viene, previo al cambio de gobierno, porque no nos olvidemos que el año que viene va a haber un cambio de gobierno, puede ser del mismo signo político o no, pero va a haber un cambio de gobierno. Y bueno, este es un dato importante y se logró renovar casi el 85%, canjear el 85% de la deuda que vencía en estos próximos 3 meses, por un total de casi 2 billones de pesos. Esto es muy importante porque descomprime las expectativas de que el gobierno, al no poder renovar esos vencimientos que tenía pendiente para agosto, septiembre y octubre, obviamente, si no los renovaba tenía que emitir ese dinero y esa emisión iba a generar un proceso inflacionario más acelerado todavía. Despejó el horizonte, despejó las dudas que existían sobre la deuda de corto plazo, se trasladó al año que viene y yo creo que el gobierno ganó tiempo como para ir descomprimiendo esa montaña de deudas que viene, recordemos, desde hace muchísimo tiempo, con todos los vencimientos de deuda mes a mes que el gobierno actual y el gobierno anterior vienen renovando y trasladando hacia adelante. Bueno, vamos a ver si se logra en el próximo año resolver esta cuestión con un perfil de endeudamiento un poco más largo y no tan a corto plazo, ¿no? Que se pueda canjear esos bonos por bonos de mayor vencimiento o de mayor plazo de vencimiento para seguir descomprimiendo toda la curva de endeudamiento de deuda en pesos que tiene la Argentina. Bien, Matías, muchísimas gracias. Vamos al primer informe de Hipólito Ruiz. Lo escuchamos. Bueno, Héctor, momento de la primera parte del informe con el concejal Guillermo Jerez. Santa Fe hoy está destinando nada más y nada menos que 2.700 millones de pesos por año para la recolección de residuos sólidos urbanos. Nos cuenta en qué situación está este sistema que para Jerez es deficitario, no solo desde los recursos económicos, sino también ambiental y socialmente. El principal problema es que no es sustentable en términos fiscales. ¿Por qué? Porque lo que se recauda por TGI en el presupuesto de este año es aproximadamente 1.800 millones de pesos,
es muy inferior a las cifras de lo que se gasta realmente en la cobertura de este servicio, que incluye esas 3 patas y otras más, que son de 2.700 millones de pesos. Es decir, los vecinos de la ciudad de Santa Fe, con su aporte a la TGI, no alcanza a cubrir el servicio que le brinda el municipio. Por eso es insustentable desde el punto de vista fiscal, pero también es insustentable desde un punto de vista ambiental y social. ¿Por qué? Porque estas empresas, su mayor su negocio es justamente trasladar residuos. Y lo que se hace es recuperar muy pocos residuos. Los vecinos estamos recuperando poco. Y hoy, efectivamente, lo que nos cuentan en la Asociación Dignidad Vida Sana es que se recupera muy poco a partir de lo que los camiones llevan los lunes y los jueves de manera separada, porque los vecinos separan poco y cayó el volumen. El municipio, que hizo en relación a eso, estableció ecopuntos y ecobarrios, zonas en donde podés llevar los residuos secos, vidrio, plásticos, aluminios, pero eso nosotros hacemos una crítica, más allá que está bien el modelo. Por ejemplo, si yo vivo en Fomento 9 de Julio y vivo, no sé, del lado de Facundo para este lado, tengo que recorrer más de 15 cuadras para llevarlo al Parque Federal. Bien, Patricia, tu primer informe de esta noche. Bueno, mi primer informe tiene que ver con una visita que tuvimos en el programa que tenemos junto a Marisa Escobar, Mujeres Emprendedoras, los domingos a la mañana en LT9, que es justamente la ministra Frana, ¿no? Y ella hace una mirada respecto de lo que, primero de la asunción de Massa, y después de lo que está sucediendo a nivel provincia y a nivel nación. Así que vamos a escucharla. Yo me relaciono con mucha gente que no está en política, que hay una cuota de esperanza, que Massa, no sé por qué motivo, genera a la gente una cuota de esperanza. Yo compartí con él también la Cámara de Diputados, y más allá de que en algunas cosas estábamos de acuerdo, en otras no, yo siempre vi que él era un hombre que se reunía de cuadros muy, muy valiosos, muy formados, y creo que eso le va a dar fortaleza. Hoy, a nivel nacional, y me duele decirlo, tenemos un problema de debilidad política muy grande. Entonces creo que si, digamos, lo respaldan suficientemente, logramos el acuerdo político entre los que hoy nos toca gobernar, y por eso lo digo con cierto dolor, porque yo formo parte de ese partido político. Ojalá que ellos encuentren, digamos, esa instancia de acuerdo que genere confianza, que te permita tomar decisiones fuertes, sostenerlas en el tiempo, decisiones pensadas, no ida y vuelta, que claramente al resto de la población a veces no conoce los detalles, pero percibe una debilidad. Nosotros no podemos tener debilidad política. Por eso creo que el propio gobernador Omar Perotti fue uno de los que primero apoyó esta decisión, y creo que hoy por hoy todos los sectores políticos, y principalmente el de gobierno, del que formo parte, tenemos la responsabilidad de encontrar esos acuerdos en favor de la gente. Cuando uno ve débil un gobierno, no hay medida económica que se sostenga, sea buena o sea mala. Vos la medida económica la tenés que respaldar con con un fuerte esquema político. Me hubiera gustado que estuviéramos mejor, ¿no? Bueno, hoy es una oportunidad para barajar y dar de nuevo, como se dice vulgarmente, y hay que sostenerla y hay que acompañarla. Hoy la República Argentina tiene una situación bastante particular. Un crecimiento económico, por un lado, porque los números te indican que la industria, que la agricultura que crece. Y por otro lado, gente aún con un trabajo formal que no le alcanza. Entonces, acá hay una responsabilidad de buscar decisiones fuertes que contrarresten esto. Entonces, en algún lugar se está acumulando ese crecimiento. Y eso es lo que tenemos que procurar, y generar empleo. Tenemos que buscar la forma de salir de los planes y generar trabajo. En un momento, que hay que interpretarlo, conocerlo y tomar las mejores decisiones. Se están instalando en la provincia decisiones de fondo que claramente van a beneficiar a próximas generaciones. El gasoducto, vamos a hablar del Metropolitano, que es la zona donde hoy estamos, pero hoy se está llevando adelante el gasoducto del centro y el gasoducto del sur también. El Metropolitano está planteado como una obra que el gobierno de la provincia la trabajó junto a la Universidad Nacional del Litoral. Mira, hoy por hoy, digamos, tenemos una situación
que en muchos casos se han ralentizado las obras porque hay insumos que no se consiguen. Por lo pronto, en términos generales, se han hecho más lentas. Hemos acordado con las empresas ampliar los plazos de obra y yo espero que esta semana tengamos respuesta. Hay un planteo de las cámaras de revisar un esquema de redeterminación de precios. Muchos insumos de muchas obras crecieron en valor por encima de esa redeterminación y está complicando a las propias obras. Así que la definición del gobernador tenemos una mesa de trabajo, que yo ya el viernes lo llamé y digo, bueno, vamos a tratar de apurar los plazos para dar respuesta a esta coyuntura, que esperemos que sea una coyuntura y que no se traslade en el tiempo. Bien, después de escucharla a la ministra, te propongo 1 minuto para saber si la vida es una moneda. Bien, vamos al segundo informe de Matías Batista. Te escuchamos, Mati. El segundo tema del que vamos a hablar hoy está vinculado con el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central. Este relevamiento que tiene muchísima importancia y que fija un poco la pauta inflacionaria para el próximo tiempo. Bueno, nos marcó que para este año 2022 el mercado espera una inflación del orden del 90.2%, 14 puntos más que el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central del mes pasado. Para este 2022, repetimos, 90.2% de inflación, la proyección del mercado, las expectativas del mercado para este año 2022. Para el año 2023 se proyecta y se espera una inflación de 76.6% y para el año recién 2024 se espera una inflación del 60%. La verdad es que el proceso inflacionario en la Argentina es complejo, está siendo muy acelerado. Tenemos un mes muy complejo en cuanto a inflación, tanto el mes pasado como este, y las expectativas marcan un proceso inflacionario muy importante para 2022, descomprimiendo un poquitito, no mucho, para 2023 y ya pensando en un 60% recién para 2024. La verdad es que es una situación compleja la cual le toca atravesar no solo a esta etapa de este gobierno, sino al próximo gobierno, como bien marcamos, porque el año que viene tendremos elecciones y habrá cambio de gobierno y estamos hablando ya de proyecciones para 2024. Así que, dato preocupante el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central. Bien, Matías, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Y el último informe de Hipólito, lo escuchamos. Bueno, Héctor, segunda parte del informe con el concejal Jerez. Nos habla de las iniciativas de Barrio 88 para lo que es la posibilidad de recuperar basura y transformarla en recursos que le permita vivir mejor a la gente, que le permita a algunas familias tener un ingreso. Nosotros creemos que tiene que haber un incentivo, tiene que beneficiarse a partir de una rebaja en la TGI a aquellos vecinos que tengan una actitud proactiva, porque eso también va a repercutir en las arcas del municipio. Y por otro lado, creemos también que hay que incorporar a la figura de los recuperadores urbanos que puedan participar también de la recolección de los grandes generadores en la ciudad de Santa Fe, y creemos, vos un poco me preguntabas qué venimos haciendo de Barrio 88. Nosotros creemos que la recuperación de los residuos y la valorización de los residuos es una oportunidad para generar trabajo. Empleo verde le llaman ahora. Nosotros tenemos una experiencia en relación a eso para recuperar los plásticos, que son los residuos más difíciles de volver a valorizarlos o volver a reinsertar en los circuitos productivos. Queremos hacer adoquines con plástico y arena. Tenemos todo aprobado, compramos una máquina, nos falta la otra máquina, que es la extrusora que hace la mezcla, estamos camino a eso, y creemos que es la punta de lanza de cómo podríamos recuperar RAEs, neumáticos, aluminio, vidrio, y generar trabajo a partir de los residuos, y que no, porque el problema principal que me olvidé decir de todo este modelo que acabo de explicar, es que se empieza siempre por la disposición final, y no por el principio que es, si nosotros tenemos conciencia de que en la generación hay un montón de residuos que sacamos de nuestra casa que pueden valorizarse y que tienen un valor, cambiaría la manera de cómo concebimos el modelo de gestión de residuos en la ciudad.
Bien, Patricia, tu último enfoque. Bueno, el último enfoque, el último informe tiene que ver con la inclusión. ¿De qué manera evitar los ruidos molestos en los niños? Porque siempre pensamos en que los animales no tienen que tener los ruidos de los estruendos y esto. Bueno, ¿qué pasa con los niños discapacitados, con los niños con TEA? Una historia que tiene que ver con pelotitas de tenis en desuso que se ponen en las patas de las mesas y las sillas. Escuchemos qué es lo que ocurre y en dónde se hizo. La idea surge de una familia de Valentín, niño con autismo, que hace 2 años la mamá vino con la inquietud de colocar pelotitas para realizarle el aula un lugar más amigable en el tema de los ruidos con los nenes con autismo. Entonces surgió esta idea de la Fundación Econexo de colocar en cada pata de las mesas y los bancos de los niños una pelotita de tenis para lograr, vuelvo a repetir, un aula más pacífica y amigable de los ruidos con los niños. Así que bueno, estamos muy contentos de recibirlo y hacer posible este sueño que teníamos nosotros como escuela y ellos también como fundación. La Fundación Econexo realizó una campaña, realizó distintas campañas solidarias para recolectar las pelotitas, porque son pelotitas de tenis que están en desuso, para poder ser colocadas en las distintas escuelas. Nosotros como institución somos la primera, vamos a decir, en este camino, y bueno, esperamos que también otras se sumen. En la institución a la cual pertenezco tenemos 4 niños con autismo, en esta aula tenemos 2, uno a la mañana y uno a la tarde, que ya van a poder hacer uso de este aporte, ¿no es cierto?, que puede hacer la Fundación y que podemos hacer todos nosotros, y que, ¿por qué no?, dijimos que no, desde luego, las escuelas siempre colaborando en este camino de la inclusión. Que es imprescindible que las escuelas, los ámbitos educativos, los espacios de educación sean espacios donde todos los niños, niñas, los alumnos, alumnas y alumnes se sientan cómodos, se sientan alojados, que tengan todas las condiciones para poder aprender de la mejor manera, para que puedan divertirse, para que puedan socializar y para que pueda ser un lugar ameno la escuela, de calidez, de afecto, y no un lugar que nos genere rechazo. Entonces, en el caso de los niños, niñas y niñas con autismo, es imprescindible que podamos bajar los volúmenes, que podamos trabajar la posibilidad de anticipar, la posibilidad de estar un poco más organizados. Yo creo que los niños y las niñas lo entienden, lo comprenden y lo pueden llevar adelante. También es tarea de los adultos ocuparnos de generar las condiciones y sobre todo en un ámbito escolar para poder aprender de la mejor manera. Bien, vamos a ir cerrando con el doctor Adán Costa Rotela. Doctor, varios temas vimos durante el desarrollo del programa. Por allí muchos han coincidido en el sentido de cuál es la preocupación que tenemos por el tema de los precios, el comportamiento inflacionario, las cuestiones que tienen que ver con los ingresos familiares, cómo resolvemos el tema, la ecuación del trabajo, ¿no? Y hay un número o hay un grupo de números que habla de gente que está sin poder afrontar la vida en la Argentina. Es un número muy importante. Sí, realmente mencionabas inicialmente el 7% de desocupación. Hay que entender que este 7% de personas con problemas digamos, de incorporarse con su oferta laboral a las demandas de trabajo empresario, privado. Estamos hablando de, en función que esos números los toman la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares solamente se toma en los 31 aglomerados de la Argentina, y ese número es de 1 millón de personas. Ese 7% que, así dicho, tiene carne y hueso en muchas. 1 millón de personas es muchísimo, 900.000, 1 millón de personas que tienen el problema de la falta de empleo, de trabajo. Pero a ese número hay que adicionarle otro número que es mucho más importante, de casi 3 millones y medio de personas, que son las personas que están en la economía informal, que se han generado su propio trabajo, la economía popular, y la sociedad salarial de alguna manera se protege a través de los convenios colectivos de trabajo,
las negociaciones paritarias, pero este grupo de personas, fundamentalmente, ¿cómo se las detecta? Son personas que no tienen aporte regular estable al sistema de seguridad social. Es decir, eso es la economía, el trabajador informal. ¿Qué trabajador que trabaja exactamente en condiciones hasta a veces peor que otro tipo de trabajadores, justamente con los derechos? Pero esto es el desgajamiento de este problema de la puja entre el capital y el trabajo, de alguna manera, hecho en términos de personas. Por eso ahí hay un problema, hay un drama social. Por eso yo hablaba del horror económico en el sentido de que estamos generando como sociedad. Entonces, estamos hablando de casi 1 millón de personas con problemas de empleo, casi 3,5 millones de personas, solamente de los aglomerados urbanos. Es decir, Sí, no estamos sí. hablando, digo, para De que... la Argentina profunda no estamos hablando. Estamos sí. hablando de 31... A ver, la provincia de Santa Fe tiene 3.400.000 habitantes. Los dos aglomerados que incorporan en esos 31 son Gran Santa Fe y Gran Rosario. 1.500.000 personas. La otra 1.600.000 personas. La otra 1,5 millones no está contemplado en esta estadística. Digo, para hablarlo en términos rigurosos, ¿sí? Así que es muy importante siempre estar pensando en soluciones. Lo que tus columnitas, sobre todo el económico, plantea en términos de las expectativas de inflacionarias que los mercados están planteando, 90 y pico por ciento para el 2022, 76% para el 2023, es alarmante desde todo el punto de vista, en términos del poder adquisitivo de la sociedad salarial y de los trabajadores informales que necesitan ser formalizados. Sí, por otro lado también están los trabajadores que están nucleados en el monotributo. Que son un número importante. Está bien, están blanqueados como facturan, pero lo que facturan tampoco les alcanza para vivir. Vamos a ser claros y concretos. Hay trabajo precarizado, hay un trabajo con una cierta formalización, pero se utiliza como un trabajo precarizado justamente para no estar bajo las leyes del derecho del trabajo, que son las protectorias, las que de alguna manera hicieron esta Argentina que fue y que tiene que volver a ser. Bien, doctor, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Patito, muchas gracias. Buenas noches. Nos estamos Nos encontramos viendo. la semana que viene. Les decimos a la gente que nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias.